7 de la mañana, 32 minutos. Gracias a todos por seguir en nuestra compañía. Con el objetivo de darle un respiro a la economía del país, el gobierno impulsa el programa Reactívate Ecuador. Se inyectarán 1.150 millones de dólares con los que se pretende mantener la mayor cantidad de empleos tras la afectación por el COVID-19. Así lo explicó Andrés López, secretario del Gabinete Sectorial Económico y Productivo de nuestro país. Estos 1.150 millones de dólares se dividen en 4 componentes para inyectar recursos a la economía. Un primer instrumento es un fondo público de 500 millones iniciales que llegaron de multilaterales y que serán destinados para créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas con ventas de hasta 2 millones de dólares en condiciones favorables y preferenciales. Microempresas pueden acceder a préstamos de 500 a 30 mil dólares. Las pequeñas empresas con créditos de hasta 300 mil dólares y las medianas empresas con ventas hasta 2 millones al año pueden acceder a créditos de hasta 500 mil dólares. El plazo será de hasta 36 meses, es decir, hasta 3 años para poder pagar, un periodo de gracia de 6 meses y la tasa de interés es de hasta el 5%. Es una tasa que obviamente en el mercado hoy por hoy, en microcrédito estamos superando fácilmente el 15, el 20%. Estos créditos estarán disponibles a partir del lunes 25 de mayo a través del Banco del Pacífico y se espera que otras entidades financieras se sumen en las siguientes semanas. Además, un segundo componente tiene que ver con los fondos que ya están negociados a nivel técnico con el Banco Mundial y la CFN para que lleguen alrededor de 260 millones de dólares para las pymes, igualmente en condiciones preferenciales. Esto con el objetivo fundamental de que la cadena de pagos del sector productivo y de la economía en general se mantenga y se pueda ir reactivando de manera paulatina. El tercer componente, como líneas complementarias de apoyo a los sectores productivos, será canalizado a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, CONAFIPS, y el Banco Interamericano de Desarrollo, con 93 millones de dólares, cuyos recursos llegarán en los primeros días de junio. Para que a través de las cooperativas también se puedan inyectar recursos hacia micro, pequeñas y medianas empresas. Y finalmente, un cuarto componente del programa es un fondo privado que, dadas las relaciones con los Estados Unidos, se canalizarán al menos 300 millones de dólares adicionales. Esos 300 millones llegarán a un fideicomiso privado en el que igualmente a través del sistema financiero se podrán canalizar esos recursos hacia los sectores productivos. Un plan que se ejecutará durante este año con el que se pretende mantener la mayor cantidad de empleos en el país tras la afectación del COVID-19. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 7 de la mañana, 34 minutos. Y el ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, Iván Montaneda, se encuentra ya con nosotros vía videoconferencia para conversar en estos minutos con mayor detalle sobre este plan de apoyo crediticio para el sector productivo Reactívate Ecuador. Buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos. Fabricio, buenos días. Un saludo para usted y un saludo para todo el país. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo logra el gobierno ecuatoriano obtener estos más de 1.150 millones de dólares que se están destinando para poder reactivar al sector productivo frente a esta emergencia sanitaria? Fabricio, el ordenamiento de las finanzas públicas, las medidas acertadas, un manejo de la economía ordenado nos ha permitido ganar confianza ante la banca internacional. Estos más de 1.150 millones que hasta el momento ya están garantizados y que van a aterrizar para generar esa reactivación productiva y sostener miles de fuentes de empleo, es producto de aquello, producto de un ordenamiento económico, producto de una seriedad y producto de haber enviado señales adecuadas hacia el exterior y hacia el interior de modelos económicos y modelos productivos sustentables y sostenibles. Bueno, sin duda en el sector productivo, en el sector comercial, hay mucho interés de poder acceder a estas líneas de financiamiento y de crédito frente a la situación tan difícil que ha vivido el país en estas últimas semanas, sobre todo. Ayer el presidente de la República en su cadena nacional, cuando anunciaba estas nuevas medidas en materia económica para enfrentar la crisis económica, mencionaba que 12.000 millones de dólares se han registrado en el país por pérdidas a causa del COVID-19 y más de 150.000 empleos se han perdido durante estos últimos días, estas últimas semanas. ¿En qué medida esta gran cantidad de recursos económicos puede aliviar esta situación al sector productivo sobre todo?
Evidentemente, Fabricio, nos encontramos frente a una situación inesperada, una situación nunca antes visto en la historia del país. Las pérdidas económicas, las pérdidas del sector productivo, producto del COVID, superan cualquier catástrofe natural o cualquier catástrofe que el país se haya enfrentado en el pasado, en la historia del Ecuador. Ningún terremoto, ninguna ruptura del oleoducto, ni siquiera cuando pasamos al feriado bancario se sufrió un impacto de esta naturaleza en pérdidas económicas. El presidente lo mencionó muy claramente ayer. En 63 días de semiparalización y de algunos sectores incluso de paralización total, sobrepasamos los 12.000 millones de dólares de lucro cesante, Ujú. pérdidas ingentes en sectores como el turístico, pequeños negocios, industrias. No existe un solo sector del país que no haya sido afectado por la pandemia del COVID. Esto lo veníamos preparando, nos veníamos tratando de analizar las diferentes situaciones para poder mitigar este impacto. Y dentro de esta, ¿me escucha? Sí, 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 le escucho. ¿Le escuchamos? Perfecto. Le decía que dentro de esta situación, pues, se han planteado algunas medidas como las que usted acaba de anunciar, pero que incluso no son suficientes. Creo que estos 1.150 millones definitivamente van a servir porque el oxígeno que están pidiendo estos sectores productivos, estos pequeños, medianos y las grandes industrias es fundamental. En los recorridos que hemos hecho en territorio, incluso se ha verificado el despido de ciertos empleados, de ciertos trabajadores, Ujú. producto de aquello, producto de que una empresa está paralizada, producto de que una empresa no está productiva, no está vendiendo. Entonces es insostenible definitivamente continuar con los gastos y produciendo y vendiendo al mismo tiempo. En ese sentido, hemos tratado de buscar y brindar las herramientas adecuadas, no solamente el incentivo económico, que es fundamental en este momento, esa liquidez que tanto nos reclaman los sectores productivos, pero que tiene que ser obviamente una liquidez oportuna, así como se lo ha anunciado. El 24 de mayo ya podremos acceder a estos créditos, créditos que no tengan un sinnúmero de requisitos incluso, sino los requisitos básicos y necesarios para que estén accesibles al mercado, accesibles a a los comercios, a estos pequeños negocios, a estas medianas empresas que hoy se están debatiendo entre su supervivencia y sostener fuentes de empleo. Más de 150.000 empleos, como lo ha dicho el presidente. Lamentable ha sido las pérdidas hasta el momento que nos ha dejado el COVID, y en ese sentido está el desafío, tratar de brindar las herramientas y tratar obviamente de buscar los mecanismos de manera articulada, no solamente del gobierno nacional, sino también del propio sector productivo. Por eso yo siempre lo dije, hoy más que nunca necesitamos un gobierno solidario que está siendo un gobierno solidario. Hemos hecho los anuncios importantes de ahorro, de austeridad, para que esos recursos sean destinados a la inversión, para que esos recursos sean destinados al crédito que necesitan para sostener empleos. Necesitamos una banca solidaria, una banca privada que pueda entender que no funciona sin clientes, que sus clientes Ujú. de hoy, esos pequeños, medianos y grandes negocios, necesitan ese oxígeno y necesitan llegar a acuerdos importantes de darles un respiro para poder cumplir y sobrevivir. Asimismo, necesitamos empresas y trabajadores solidarios que dentro del marco de la ley, de las herramientas legales que desde el gobierno nacional se han propuesto, les sirvan de aquello para sostener esas empresas y sostener esos empleos. No es una Ministro, situación fácil, definitivamente es muy extremadamente compleja, pero ese es el desafío y las herramientas las tenemos en este momento. min- Ventajosamente, estos recursos definitivamente van a garantizar este dinamismo económico. Ministro Ontaneda, ¿qué es lo que deben estar pendientes los ciudadanos, aquellas personas que tengan su pequeña empresa, su mediana empresa, quienes deseen acceder a estos créditos? ¿De qué deben estar muy pendientes a partir del lunes que ya se abre esta posibilidad de acceder y calificar para ser beneficiarios de estas ayudas y de estos créditos para reactivar sus negocios? Mire, estamos terminando de pulir los mecanismos adecuados para que las pequeñas empresas, para que las medianas empresas, para que las personas puedan acceder a estos créditos de manera pronta, inmediata. Sin embargo, dentro de los requisitos que se solicitarán o se priorizarán, serán aquellas empresas que han sostenido sus empleos, esas empresas que han hecho ese esfuerzo adicional, porque debemos reconocerlo, que si no se produce, si no se vende en una empresa, es muy complejo sostener el empleo, pero debo decírselo y debo decirlo con claridad.
tenemos muchísimas, miles de esas empresas a lo largo y ancho del territorio nacional que han hecho ese esfuerzo. Empresarios solidarios, empresarios que han defendido las plazas de empleo a Ujú. pesar de las circunstancias. A esas empresas vamos a priorizarlas, a esas empresas tendrán su primera opción para acceder a estos recursos. Pero en las próximas horas daremos ya a conocer cuáles serán el mecanismo importante para acceder. Inicialmente arrancaremos con el Banco del Pacífico, con la Ajá. Corporación Financiera, con la banca pública, pero se incrementarán obviamente la banca privada. La idea es que estos recursos aterricen a lo largo y ancho de todo el tejido productivo. Y lo más importante, Fabricio, lo más importante, los 150 millones tienen que ir principalmente para esos sectores que representarán un dinamismo inmediato a la economía. En ese sentido, también los hemos mapeado y tenemos avanzadas mucha de esta información. De acuerdo, ministro Montaneda. Quisiera también que nos pueda ofrecer información sobre qué sectores han sido los más afectados durante estos días de paralización, en algunos casos paralización completa y en otros, como usted bien ha dicho, una semi-paralización. ¿Cuáles han sido los sectores más afectados dentro del ámbito productivo nacional? Mire, creo que el sector turístico definitivamente, hoteles, restaurantes, ha sido muy golpeado por la falta de movilidad, no solamente a nivel nacional del territorio ecuatoriano, sino también internacional. Agencias de viajes y todo lo que está alrededor del sector turístico ha sido extremadamente golpeado. Ujú. Sin embargo, la parte comercial también, esa paralización, esa cierre de negocios, no ha permitido pues que las personas, la inmensa mayoría de personas, de microempresas, de pequeñas empresas, de los negocios que existen a lo largo y ancho del país, también se vean extremadamente afectados. Y en ese sentido estamos plenamente identificados. Yo creo que las pérdidas van a llegar fácilmente a 8.000 millones de dólares. Por eso hablábamos de que es una situación inaudita, es una situación no antes vivida por el país. Y lo más complejo todavía, que la iliquidez que tienen estos sectores también la tiene Ajá. el gobierno, producto de su baja de ingresos. Por eso las medidas valientes, las medidas oportunas que las toma cualquier persona que tenga sentido común y que tenga más que nada responsabilidad sobre el presente y sobre el mediano plazo, tienen que ser así, medidas de ajuste. En este momento necesitamos entender que es una situación que todos debemos aportar, todos debemos arrimar el hombro para proteger a esa parte productiva, a esas pequeñas empresas, esas medianas empresas que hoy necesitan sobrevivir y es nuestra obligación como Estado y solidariamente de las grandes empresas también solidariamente hacia Ministro ese Montaneda. núcleo productivo. Bueno, y ahora en estos últimos días ya algunos cantones se han ido reactivando de manera progresiva en distintos puntos del país. Se espera que el día de hoy también ya la ciudad de Guayaquil, una de las principales ciudades de nuestro país, retome progresivamente ciertas actividades. ¿Ustedes han logrado ver un poco el comportamiento de la reactivación productiva durante estos últimos días, tomando en cuenta este cambio de luz roja a amarilla que ya han asumido varios cantones en el país? Mire, el manejo y la disciplina que tengamos como Ecuador, como país, como sociedad, de las reglas y de los protocolos que salen desde el COE Nacional en medio de esta emergencia son necesarias e imprescindibles para garantizar esa reapertura productiva tan necesaria para el país. Hoy más que nunca el Ecuador necesita reactivarse, necesita producir, necesita vender. Ha quedado evidenciado cómo la desesperación de miles de ecuatorianos que claman regresar a sus labores, que claman regresar a generar esos recursos que les permita atender sus obligaciones, porque lo que estamos poniendo como gobierno nacional evidentemente no alcanzan estos 1.150 millones, estos acuerdos entre las partes, estos mecanismos que hemos generado, si bien es cierto, son muy importantes en medio de esta crisis, pero no alcanzan. Por eso es importante participar en esta reactivación económica, en esta reactivación productiva, y para eso obviamente va muy de la mano con la parte de salud. Tenemos que buscar ese equilibrio adecuado, tener reaperturas ordenadas, sin embargo, seguras. Por eso
funcionamos de manera articulada, el COE nacional con los COE cantonales, con los propios sectores productivos que nos han presentado los diferentes protocolos de bioseguridad y en base a eso hemos ido aperturando de a poco y las mediciones que hemos hecho han sido importantes porque se han cumplido esos protocolos, se han cumplido esas medidas. Y con esto quiero decir, obviamente, no existe una actividad de cero riesgo, pero la idea es minimizar. Pero también dejar claro una cosa, no podemos seguir encerrados. La economía y la producción no puede seguir paralizada totalmente. Sería otro tipo de catástrofe, otro tipo de pandemia. No queremos personas en las calles que generen vandalismo por falta de hambre, por falta de trabajo y por falta de comida. Por eso yo hablo de ese equilibrio importante que debemos buscar, pero para lograr ese equilibrio dependerá de la posición de un país, de la propia sociedad civil, del respeto que tengamos a estos protocolos, a estos semáforos y a las indicaciones que las diferentes autoridades, tanto del gobierno nacional como los gobiernos cantonales, podamos implementar dentro de las ciudades, dentro de los cantones. Ayer estuve en Paute y permítame decirte, recorrimos Paute, algunas empresas, nos reunimos con el alcalde de Paute y están midiendo para que ser el primer cantón que pase a semáforo verde. Pero esto no son decisiones políticas, son decisiones responsables, basadas en datos técnicos, en elementos que les permiten a los cantones regresar a esa actividad. Pero es muy importante decir algo, regresar a semáforo verde, quizás cuando hablemos de un semáforo verde, no significa regresar a la normalidad que tenía el país antes del 14 de marzo. Esa normalidad debemos tenerla clara todos los ecuatorianos. Nos tomará muchísimo tiempo, quizás meses o hasta años, regresar a esa normalidad. Por eso el desafío está en aprender a vivir en esta nueva realidad, aprender a vivir en nuestras casas, en nuestros hogares, en los comercios, en los trabajos, y se lo puede hacer y se lo puede lograr. Y en ese sentido es el enfoque. Gracias, ministro, por la información compartida en este espacio. Muchas gracias a usted. A las órdenes. Muy gentil. Gracias. Gracias al ministro Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, por ofrecernos información sobre esta inyección de recursos económicos para el sector productivo y que se empezará a entregar a través de créditos desde el inicio de la próxima semana. 7 de la mañana, 49 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve.